La semana pasada nos dejó una imagen bastante fuerte. Lari, tiene que ver con la policía bonaerense rodeando la Quinta de Olivos en reclamo de mejoras salariales, que bueno, después supimos que les fue otorgado finalmente un 40% de aumento en el sueldo básico. Y bueno, ante esta imagen que pudimos ver en la tele o en redes sociales, muchas organizaciones se mostraron en contra de la protesta de la policía bonaerense, o al menos cómo lo estaba haciendo. No tanto del reclamo, porque es lógico reclamar un aumento, sino de las formas. Sí, uno de los gremios que firmó este comunicado, que no fue solamente el que lo lanzó, sino uno de los que lo firmó, es APOC, que es la Asociación del Personal de los Organismos de Control. Nos comunicamos con ellos para saber un poco más sobre la postura que estaban tomando. Por eso hablamos con Pedro Fernández, quien es secretario general de la Asociación del Personal de los Organismos de Control, como te decía, APOC, de la provincia de Buenos Aires, y también integrante de la Federación de Gremios Estatales Bonaerenses. Y en principio queríamos saber cuál es la parte, digamos, que legitimaban del reclamo y cuáles eran las que no, de los métodos quizás que empleó la policía para manifestarse en la Quinta de Olivos. Importante aclarar que el reclamo salarial de la policía lo entendemos como un reclamo justo, legítimo, y la verdad que los trabajadores policiales merecen tener un salario mejor, un entrenamiento mejor, una capacitación mejor, pero también ha quedado a las claras que cuando no hay una conducción unánime o uniforme de un reclamo, la problemática se anarquiza. Y esto quedó en evidencia con el reclamo de la policía. No había un representante legítimo elegido por los trabajadores policiales, con lo cual creo que pone en evidencia que es necesario que haya una representación gremial, tal vez un poco más acotada que la que tienen los gremios tradicionales del sector civil, pero es necesario tenerla para que no se produzcan estas situaciones. Estamos hablando con Pedro Fernández, él es secretario general de la Asociación del Personal de los Organismos de Control y también es integrante de la Federación de Gremios Estatales Bonaerenses. Le preguntamos al respecto de por qué estuvo mal que rodeen la Quinta de Olivos, al menos cuál es su visión del hecho. Cuando no hay una cabeza que conduzca el conflicto, quizá en forma también desordenada y anárquica, alguno lo propuso, un grupo lo siguió, eso se masivizó y terminaron produciendo esa manifestación inadecuada para un reclamo, primero que es provincial y segundo que es absolutamente excesivo que se vaya a la casa de la residencia de un presidente de la República. Creo que es todo producto de lo mismo, producto de que no ha habido la suficiente capacitación, entrenamiento, disciplina, orden, todo lo que una fuerza policial armada debe procurar enseñar a sus alumnos. E insisto, creo que es producto también de una falta no solamente tal vez de una conducción dentro de la fuerza, sino cuando se tratan de cuestiones netamente salariales. Pedro Fernández es el que habla, secretario general de la Asociación del Personal de los Organismos de Control, o sea, APOC. Sí, también le preguntamos específicamente por cuál era la situación laboral del resto de los empleados estatales bonaerenses, que también sabemos que se encuentran en una situación de mayor vulnerabilidad, como todos los trabajadores en este contexto. Todos encontramos una problemática común en la necesidad de que como empleados y trabajadores del Estado bonaerense tenemos la imperiosa necesidad de discutir muchas cuestiones, pero fundamentalmente la salarial. Hay un retraso descomunal de los salarios, arrastrados parte del 2018 en su proporción más pequeña, pero en una proporción muy importante en el 2019, con una paritaria abierta y que es obligación reabrirla porque la paritaria es ley para las partes y el Estado bonaerense, con el gobierno que sea, aunque se haya cambiado el signo político, tiene la obligación de reabrir la paritaria 2019, con más de un 35% de pérdida salarial, más un arrastre de estos 9 meses del 2020 donde tampoco se discutió. Creo que esa situación transversal para todo el sector público bonaerense hace
que todo el arco gremial de todos los sectores y de todas las actividades que desempeña el Estado, de todos los poderes, además, los docentes, los judiciales, la administración central, todos confluyan en un pedido unánime de reabrir la negociación colectiva del sector público. Bueno, finalmente hay que decir que hay que repetir que les fue otorgado este aumento a la policía bonaerense, un 40% de aumento, más algunos plus también, ¿no? Algunas cuestiones que se le sumaron, 40% de aumento en el sueldo básico. Bien, Lari, un tema que la semana pasada dejó polémica. Por supuesto, una imagen bastante fuerte y algo que nunca hemos visto, por lo menos. Sí, no, nosotros por lo menos no hemos visto ese tipo de situaciones y las tenemos asociadas a momentos más complejos de la historia de nuestro país. Y me parece que es importante, una semana después ya casi de que el reclamo se haya hecho, poder empezar a separar la paja del trigo, ¿no? Digo, decir, esto está bien, esto está mal, no coincidimos con esto, pero esto hay que darle bola, porque claro, bueno, digamos, si bien el reclamo no fue hecho de las formas adecuadas, por lo menos a mi entender, me parece que es importante sí poder ver que hay trabajadores que la están pasando mal y que necesitan ser escuchados por vías claramente institucionales. Sí, y una actividad tan esencial, ¿no? Como es el de la policía. Así que sí, obviamente esta no fue la forma tal vez, pero el reclamo fue más que justo. Pedro Fernández es el que hablaba, él es secretario general de la Asociación del Personal de los Organismos de Control Seccional de la provincia de Buenos Aires y también es integrante de la Federación de Gremios Estatales Bonaerenses. Pasó por un día más. Las noticias no siempre muestran la realidad. Un día más. Otra oportunidad para saber qué es lo que pasa.